Bueno, esta es la carpeta que contiene los archivos del código del robot. En esa carpeta de código están todas las funciones de MATLAB. La función principal es una que se llama Autobot 1, que es la que se ejecuta. Están los datos que nos habían pasado, un documento con la estrategia y un documento XML. Entonces lo que hay que hacer primero, bueno, se corre en el MATLAB 2014B porque es el que tiene el toolbook que se necesita. Funciona con la función robot, que es la que se muestra en esa parte. Lo primero que hace el código es cargar un archivo de configuración, que ahorita se los detallo un poco más, y construir unas matrices donde se guardan los valores de las acciones. Eh, Se especifica ahí qué contiene cada una de las columnas de las matrices. Se inicializan las estrategias, hay tres estrategias. Está definido en qué parte del código se utiliza cada estrategia. Y después se entra en un bucle, en un while, que es el que mantiene a través de la captura de las horas, el que se ejecuta durante el tiempo que la bolsa esté abierta, hasta las 3 de la tarde. Entonces en la parte de arriba, ahí se pone la hora a la que se quiere que se cierre y dos parámetros que hay que ponerlos en uno cuando se inicia por primera vez en el día, y si uno lo va a ejecutar después de que ya se ha ejecutado en el día una vez, pues se reemplazan por cero para marcar que ya se ha entrado. El while por dentro guarda los datos, de esta forma se especifica cómo quedan guardados los datos. Encuentra y ejecuta cada una de las estrategias. Al final vuelve y captura la hora y se ejecuta continuamente. Bueno, este robot está basado en la captura de los píxeles, entonces hay que tener muy en cuenta la definición exacta de cómo está el menú. Se utiliza Internet Explorer, fíjese que nada más se habilita la barra que dice menú, no se habilita nada más, el último Internet Explorer que hay. Hay que utilizarlo sobre una configuración de pantalla con una resolución exacta de 1366 por 768, para que lo tengan en cuenta. Y se abre la plataforma de la bolsa millonaria con la cuenta de cada uno de ustedes y se tiene que cargar un archivo que es el archivo del entorno. Ese archivo se los paso a los documentos que están adjuntos. Es muy importante que lo carguen, para que quede distribuido de la forma en como está programado el código. Hay que aumentar la resolución de la pantalla a 250% para que no falle nunca el código que lee los nombres. Como les decía, está basado en la ubicación exacta de los píxeles, así que hay que hacer exactamente lo que yo les estoy poniendo, que es correr un poco esas columnas. Se utiliza un programa que se llama el WinID, que les muestro acá. Lo pueden descargar fácilmente y ese se utiliza para tener las coordenadas del X y Y del puntero en la pantalla, que son muy útiles para este código. Entonces, en realidad, pues el código es un poco sensible porque captura de forma fija regiones. Entonces, cuando quedan cruzadas las regiones, presenta errores. Entonces, ahí se limita exactamente en dónde inicia, en qué píxel inicia cada una de las columnas que se quiere configurar. Y simplemente es cuadrar un poquito el ancho de las columnas, porque aunque traté de cargarlo, el archivo XML no guarda exactamente esa configuración, pero solamente se hace eso. Si no se corren las columnas de forma exacta, cuando el algoritmo está leyendo, lee las barras laterales y no entiende. Entonces es importante que coja la región exacta. De todas formas ya se detalla un poco más en la ejecución del código. Bueno, entonces, ¿qué hace? Lo que se tiene que hacer simplemente es, ya estando en el MATLAB, ejecutamos el código. En este momento está corriendo una estrategia, dos estrategias. Una estrategia se basa en un archivo de configuración que él recibe en un Excel, donde establece las acciones que se van a leer durante el día. Aquí lo único que toca tener en cuenta, bueno, en cualquier parte del código donde se vea esta referencia que dice PXX1, PXX2, significa píxeles. Y por ejemplo, en esta parte, lo que está mostrando es que se definen las coordenadas para cada una de las columnas. Entonces, si ustedes lo van a modificar o lo van a hacer cualquier cambio, eh, pueden en cualquier parte donde diga píxel ajustarle las coordenadas de los píxeles que se va a capturar. Él recibe cuatro coordenadas, X y Y.
que son donde se va a marcar la región, luego el ancho de la X y el ancho de la Y. Son las cuatro coordenadas que recibe y todo es en términos de la cantidad de píxeles que hay. Por eso es importante que la resolución esté grande para que se capture bien. En cuanto al archivo de configuración, ustedes pueden verificar entonces las columnas inicien en los píxeles que están marcados y de esa forma pueden garantizar que el algoritmo no se va a equivocar. Consulta tanto las acciones como los derivados, el portafolio y las órdenes abiertas y lo consulta durante todo el día. Bueno, entonces, como les decía, la función autobot es la que ejecuta el programa. Nada más hay que parametrizar esos tres elementos que tienen en el inicio. Contamos con un archivo que es el archivo de acciones que establece cuáles son las acciones que se van a negociar. Esta es otra estrategia por la cual a través de una red neuronal se entrenan unos datos. Aquí básicamente se muestra cuál es el nombre del derivado, el nombre de la acción y la columna que dice número hace referencia a cuál es la posición exacta dentro de la lista de acciones que está definida en la plataforma, porque él las encuentra dependiendo la posición que ocupan en la página de la bolsa millonaria. Está el archivo que se llama trades, que marca cuáles son las acciones que se van a negociar ese día, el precio de entrada y el precio de salida. Esas son las acciones resultantes de un entrenamiento de una red neuronal, pero hace parte de otra estrategia. Y bueno, y los datos. En el documento de Word pueden consultar un poco más con detalle. Esas estrategias fueron diseñadas en conjunto para el periodo pasado con Jaime, que fue uno de los que es el que entrenaba las redes neuronales. Ahí las pueden leer un poco más con detenimiento. Entonces lo único que hay que hacer después de que ya está configurado el entorno es asegurarse de que está abierta la página web y por encima está abierto el MATLAB, solamente esas dos cosas, y luego empezar a ejecutar el código. Él automáticamente minimiza y empieza a capturar las regiones. Obviamente pues el mouse se captura, no se puede utilizar durante ese momento. Ahí lo que está haciendo es leyendo los nombres y los precios. Esa es la velocidad a la que lee pues bastante rápido, aunque por la limitación del tamaño de la pantalla tiene que leer uno a uno, por eso toca ir bajando las columnas. Entonces primero pues lee todos los nombres, si se precargaron algunas operaciones de entrada, él entra, por ejemplo en este caso entra a embargos automáticamente y pone una orden automática, una alarma con una preorden. Está configurado el código para que cuando entra el portafolio también automáticamente él vaya y ponga la orden de salida, el take profit y el stop loss. Bueno, luego empieza a leer, esto es lo que hace en el bucle, lee todos los precios de todas las acciones. Cuando termina con los precios de las acciones, pasa a la pestaña de derivados, lee los precios de los derivados que son más corticos, son solamente 12, pero lee más datos en el derivado, lee el bid, el as y el cierre, lee en cada una de las dos partes. En este momento nos interesan los derivados porque hay una estrategia basada en arbitrajes. Luego consulta el portafolio, mira cuántos elementos hay en el portafolio, todo lo almacena en una tabla donde tiene los nombres de los portafolios y la cantidad de acciones que hay en cada uno de ellos. Y ese es el bucle que va ejecutando todo el tiempo y bueno, ya entra en lo que cada uno quiere hacer. Con eso se garantiza es que se tienen en tiempo real los precios de las acciones, de los derivados, del portafolio, están las funciones para poner las órdenes. Solamente pues ya tendrían ustedes que ver qué quieren operar con los datos que se capturan, cómo los manejan y pues ya cómo mandan las funciones. Teniendo en cuenta todo el tiempo lo que les digo, de que las regiones con los píxeles tienen que quedar exactas, si no, no funciona. Si quieren parar el código, pues lo pueden parar en el momento en que deseen, eh, teniendo en cuenta de que al final hay una función para que exporten los datos y lo van a volver a ejecutar, pues cambian estos parámetros a cero para que no reemplacen y ejecutan la función de exportar. Bueno, entonces ahí pueden consultar los datos, quedan almacenados en una matriz que se llama datos acciones, ahí están todos los datos, la especificación de cada columna está dentro del código como les mostraba, pero básicamente se almacena todo y queda guardado en ese archivo
para que al final de cada día ustedes tengan todo el histórico de lo que generaron. Les queda una fila, en cada fila la fecha y por columnas tanto acciones como derivados de todos los que se están consultando, precio bid, ask y precio de cierre. Y al final hay una columna que dice que si se presentaron o no arbitrajes, que es en lo que consiste esta estrategia. Bueno, se aseguran de que se guarden los archivos y eso sería todo. Con eso pueden tener ya el código corriendo y hacer sus propios códigos para que puedan trabajar de forma algorítmica con la plataforma de la bolsa millonaria. Cualquier cosa quedo muy atento. Muchas gracias.